Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición poder estar aquí adelante una vez más trayendo la palabra del Señor y verles a todos ustedes nuevamente. También que el Señor les bendiga a las personas que están conectadas en este momento y a los que van a ver el estudio después. Les extrañamos y esperamos que el Señor nos permita estar reunidos pronto, juntos todos otra vez. Les pido que me acompañen en una oración para poder empezar. Amado Padre Celestial, te quiero dar gracias por este día, gracias por la posibilidad de descansar en este día en ti, Señor, de poder poner todas nuestras preocupaciones, nuestros pensamientos, nuestras ideas a tus pies, Señor, y descansar en tus planes, en lo que tú quieras hacer, en lo que tú tengas para nosotros, Señor. Te agradecemos por la posibilidad de congregarnos, Señor, aunque no podamos hacerlo como tal vez nos gustaría, sin restricciones y sin limitaciones, Padre Santo, pero igual te agradecemos porque podemos hacerlo, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos que no pueden venir, Señor, por las restricciones, y te pido que tú bendigas esos hogares, Señor, y que seas supliendo para todas sus necesidades, Padre Santo. Te pido que la palabra que tienes para nosotros en esta mañana llegue a nuestro corazón como tú desees, Padre Santo, que seas tú hablando a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, y que lo que tú tengas que decirnos, tengamos la humildad para recibirlo de ti, Señor. Gracias por cada una de tus palabras, gracias por todo lo que haces, gracias por estos estudios de la sabiduría que hemos tenido en este tiempo. Te pido que seas tú en cada una de nuestras vidas para que podamos reflejar tu palabra, Señor, como un hecho. Te agradezco en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Empecemos con el estudio número 4 que decía, el nombre era Festejo de la Sabiduría. ¿Ya? Y me parece una cosa muy apropiada. Empecemos con el Salmo 1, que era lo que teníamos que leer el día viernes. Y leamos, por favor, vamos a leer en la versión NBI y dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Realmente este salmo, como ya me han oído muchas veces, es uno de mis favoritos porque me parece que es un resumen de cómo debería ser nuestra vida, ¿no? El anhelo de cómo debería ser nuestra vida, y me parece muy adecuado para el tema de la sabiduría. La primera frase de este salmo nos permite, creo yo, entender cuál es el anhelo de Dios para nosotros cuando nos dejó su ley, el estado que Él quiere para nosotros. Y ese estado, como dice ahí, es dichosos, o en otras versiones es bienaventurados. Eso es lo que Él quiere para nosotros, así quiere el Señor que estemos. Ese fue el propósito de dejarnos su ley. Y este salmo es la descripción de la vida de un sabio, pero en acción, ¿no? No solo en que sabe bastantes cosas, sino cómo actúa. No solo sabe acerca de la ley, sino que se ve reflejado en la vida del sabio, y así se puede ver reflejada la palabra del Señor en cada una de nuestras vidas. El versículo 1 empieza mostrándonos que la sabiduría influye en la gente con quien compartimos nuestra vida, ¿no? Nuestro tiempo, que es finalmente nuestra vida, ¿no? Y quiero que quede una gran diferencia que a veces es un poco tergiversada. Cuando leemos esto de no anduvo en consejo de malos, ni de pecadores, ni camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentado, a veces escuchamos alguien que dice, es que ahora los cristianos del Nuevo Testamento conocemos cómo fue Jesús y Él estaba con toda esa clase de personas. A ver, primero una cosa que no me voy a cansar de repetirles. Es fundamental que entendamos que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿no? No hay un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo Testamento, eso no es así, ¿ya? Y hay una gran diferencia en
entre ir por el camino que Dios tiene para nosotros, para cada uno de ustedes, y que en ese camino el Señor ponga ante nosotros un pecador y que nosotros podamos hablarle del reino de Dios, mostrarle el reino de Dios o servirle de la manera que el Señor nos diga. Otra cosa completamente diferente es que yo escoja ir por el camino de los pecadores diciendo que ahí voy a hacer la obra que a mí se me ocurre hacer. Eso es absolutamente diferente. Lo primero, estar por el camino que Dios había trazado para él y que ahí se encontró con toda clase de personas. Eso es lo que hacía Jesús. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Así que no es que voy a vivir una vida de pecado para así llegar a los no alcanzados. O sea, no, absolutamente no. Así que tengamos cuidado de tergiversar esto, ¿no? Las dos cosas son compatibles, el no andar en los caminos de los malvados y no estar con los escarnecedores y el amar al prójimo. No son cosas contradictorias, son completamente complementarias. Y el versículo 2 nos dice una de las razones por las que sucede esto. Porque para el sabio, la ley del Señor es su deleite. Deleite. Mire, cuando no entendemos bien o simplemente creemos lo que nos dicen por ahí y sin meditar en la palabra de Dios, podemos llegar a creer que la ley del Señor es una carga, un problema, una restricción muy dura, un obstáculo, algo que coarta mi libertad, ¿ya? Pero cuando amamos la ley de Dios, cuando amamos esa ley, es un deleite. Esa es la diferencia. Es algo delicioso. Y en este estudio, como seguramente se fijaron, hay muchos versículos que comparan la ley con cosas deliciosas como comida, ¿ya? Imagínense algo que les guste comer mucho, ¿ya? Por ejemplo, en mi caso, fresas con chocolate, ¿ya? Son un deleite. Yo podría comer eso todos los días, y siempre me parecería delicioso, ¿ya? Piense usted en algo que a usted le guste y que realmente no se cansa de comer, ¿ya? Ahora piensa en lo que siente con respecto a la ley de Dios. Es así, se parece lo uno con la otra. Decir, así como yo leo y realmente no me canso. Y si nunca ha pensado en la ley de Dios con esa perspectiva de deleite, realmente le invito a que le mire diferente, que ya no le mire con esos ojos de que esa es la carga, la restricción, la opresión, el patriarcado, lo que sea, sino que es el deleite, es una cosa deliciosa que Dios nos ha dejado. Porque cuando se deleita en la ley de Dios, andar por el camino de los pecadores, o en el consejo de los malos, o en la silla de los escarnecedores, realmente se siente como una pérdida de tiempo, una clara pérdida de tiempo y un desperdicio de la vida. Además, algo desagradable. Es algo que ni siquiera me interesa hacer cuando yo amo la ley del Señor. Cuando en eso me deleito, no me puedo deleitar en lo otro. No van juntos. El deleitarme en el Señor no va con el deleitarme en el pecado. No combina, no se mezcla. Entonces, cuando yo amo la ley del Señor, realmente el camino de los pecadores no me interesa. No es que tengo que luchar tan duro para que no me llame la atención. No, realmente no me interesa. Y esa es la bendición de la ley del Señor en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y el 3 es otra promesa maravillosa, completamente opuesta a lo que nos dice la sociedad. Mire, es como que la sociedad tiene un cronograma estándar para todas las personas, ¿no? Todos tenemos que hacer lo que dicen. Hasta tal edad tienes que acabar el colegio, ¿ya? Luego tus estudios superiores. Hasta tal momento y es hora de que estés casado, y hasta tal momento es hora de que ya tengas hijos, o que tengas un auto, o que tengas una casa, o lo que sea que la sociedad a su alrededor diga que debe tener. Ese es el cronograma, ¿ya? El plan de Dios es completamente diferente. En el plan de Dios somos un árbol plantado que da fruto a su tiempo. Cada uno dará fruto al tiempo que sea. Los que saben de agricultura sabrán mucho más de esto, pero la cosecha de cada producto es diferente. La cosecha de cada fruto es diferente. No podemos esperar que el ciclo de cosechas del maíz sea igual que el de las manzanas, ¿no? O sea, no estoy diciendo que el maíz sea un árbol por si acaso plantado, pero cada cosa es diferente. Cada árbol tiene su tiempo específico en el que da frutos. Así también somos cada uno de nosotros. Dios nos hizo únicos a cada uno de nosotros para que
cada uno dé fruto a su tiempo, no en el cronograma del mundo. No es que ni yo, ni sus padres, ni la opinión ciudadana, ni nada de eso determina la clase de árbol que es usted, ni cuál es su tiempo para dar fruto. Solo sepa que si es que está deleitándose en la palabra del Señor, usted es ese árbol plantado, y obviamente esto se nota en su vida, ¿no? Como vimos en las acciones del justo, y usted dará fruto en el tiempo correcto, y eso es todo. Y si al resto de personas les parece muy temprano, muy tarde, muy distante, muy lejos, es una pena. Si es que usted está en el plan del Señor, Él tiene su tiempo para dar fruto en su vida, ¿no? Para que su vida dé fruto en Él. Y finalmente, los versículos 4 al 6 de este salmo nos hacen un contraste, que es entre las dos categorías en las que este salmo divide a las personas, ¿no? Dos posibles grupos. El dichoso, que vive, como dijimos en los primeros 3 versículos, y el malvado que no vive así. Lo uno o lo otro, acá o allá, como todo en la palabra, o sea, no hay cosas intermedias. Los malvados no estarán de pie, evidentemente, en el juicio. Caerán, nos dice. El camino de los justos, por el contrario, es protegido por el Señor. Como siempre, hermanos, tenemos nosotros libre albedrío y podemos escoger deleitarnos en la palabra del Señor, meditar en ella, dar fruto a nuestro tiempo y saber que el Señor cuida de nuestro camino, o, por el contrario, vivir como queramos y ver qué pasa. O sea, esas son las dos opciones. Cada uno de nosotros con nuestro libre albedrío tiene que escoger qué es lo que quiere. Pero este salmo nos da una imagen clara de cómo se ve la vida de un sabio. Vamos al siguiente salmo que teníamos que leer el día domingo. Es solo una parte, porque como sabemos, el Salmo 119 es largo, bastante largo. Así que vamos a leer hoy los versículos solo desde el 97 hasta el 104. Igual les voy a leer la versión NBI y nos dice: cuánto amo tu ley, todo el día medito en ella. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos porque me pertenecen para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros porque medito en tus estatutos. Tengo más entendimiento que los ancianos porque obedezco tus preceptos. Aparta mis pies de toda mala senda para cumplir con tu palabra. No me desvío de tus juicios porque tú mismo me instruyes. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Son más dulces que la miel a mi boca. De tus preceptos adquiero entendimiento, por eso aborrezco toda senda de mentira. Ven, una vez más, comida, ¿no? Algo delicioso. A primera vista, estas palabras podrían sonar un poco pretenciosas, ¿ya? Como alguien que está diciendo, verán, yo estoy consciente de que realmente soy mejor que todos, ¿ya? O sea, eso podría parecer a primera vista, pero tenemos que ver qué es lo que realmente está diciendo. Si nos tomamos un momento para ver a quién realmente le está dando el crédito de todo lo que sabe, comprendemos que no es una pretensión, sino es alabanza. Es alabanza porque está diciendo que sabe más que sus enemigos, tiene más discernimiento que sus maestros, más entendimiento que los ancianos, pero no por él mismo, no porque David era lo máximo o por cualquiera de nosotros es lo máximo, sino porque él entiende esto que expresa en el 97, que ama la palabra de Dios y que él mismo, el Señor mismo es quien instruye. Por eso tiene esta sabiduría, por eso tiene este entendimiento, por eso este discernimiento. Miren, ninguna sabiduría humana jamás se compara con la sabiduría de Dios. Nunca, jamás, nunca. Seguro. O sea, eso es un hecho, ¿ya? Pero, una vez más, aquí hay un asunto de voluntad y de decisión. El salmista mismo como dice, se aparta de las sendas malas para escoger el camino conforme a las instrucciones del Señor. Hay un asunto de voluntad. Nuestro libre albedrío siempre está ahí. Siempre nosotros tenemos una decisión que tomar. Y una vez más, habla de esta dulzura, de este deleite que es para David la palabra del Señor. Y como yo les digo, espero que si todavía no es así, sea ese deleite para cada uno de nosotros, ese tesoro que nunca se acaba, ¿no? Abrimos la palabra, volvemos a leer algo que hemos leído muchas veces y siempre hay algo nuevo. Es espectacular, es algo maravilloso. Y el 104 me parece que es un versículo indispensable para nuestra vida
Cuando nos enfrentamos a cualquier filosofía novelera o alguna supuesta respuesta súper profunda a las preguntas de la vida de la boca de un supuesto sabio, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque he escuchado repetidas veces, y con el pasar de los años aún más, todo el asunto ya sabemos del aumento de la tolerancia, ¿no? Que en algunas cosas tiene que ver con no maltratar a otras personas y en otras tiene que ver con que no puedes decir malo a ningún pecado, ¿no? Y hay algunas personas que consideran que los que hemos crecido en una cultura cristiana, que los que hemos vivido una educación cristiana, entre comillas, no estamos preparados para la vida. No estamos. O sea, no, porque cuando nos enfrentemos con la realidad, entre comillas, y salgamos de nuestra supuesta burbuja, nos vamos a encontrar con todas las corrientes de superpensamientos, superinteligentes, de los genios que han descubierto el agua tibia, ¿ya? Entonces, cuando nos encontremos con eso como cristianos, vamos a quedarnos desconcertados y no vamos a saber qué hacer y nos van a deslumbrar y ya. Entonces, llego yo a secundaria o a la universidad y me dan un libro de algún súper gran filósofo que dice que el blanco es negro y el negro es blanco. Y yo como cristiana, criada en una burbuja, en teoría, me voy a quedar deslumbrada y decir, oh, yo nunca había pensado algo así. Yo nunca había creído que el negro era blanco y el blanco era negro, ¿ya? Verán, la realidad es otra. La realidad es muy distinta, o al menos ha sido para mí y para otros que hemos sido criados en una educación cristiana amando la palabra de Dios, no sabiendo de la palabra de Dios que alguien nos contó por ahí, sino amando la palabra de Dios. Cuando me traen el libro del superfilósofo, que me dice que el blanco es negro y el negro es blanco, no me deslumbra, sino que dependiendo de la situación, me da lástima de la persona que escribió eso, indignación a veces cuando es una blasfemia contra el nombre del Señor, o les voy a ser sincera, realmente a veces me he reído a carcajadas. ¿Ya? O sea, esa ha sido la reacción. No ha sido, ¿y ahora será que mi fe será de verdad? No. No porque yo crea que soy mejor que los que escribieron eso, sino como dice el salmista, porque yo creo que la sabiduría de Dios es infalible. Y por eso, mientras que los supergenios me dicen algo, alguna mentira, como dice ahí en el 104, bueno, a mí me resulta aborrecible lo que dice, ya, porque lo comparo con la palabra del Señor. Estoy consciente de cómo suena lo que estoy diciendo. Realmente estoy consciente de que suena al todo lo contrario que el mundo dice que debo ser. Suena, el mundo en la actualidad me dice que así, lo que les estoy diciendo, así no debe ser una persona. Una persona debe ser tolerante, debe ser abierta a nuevas ideas, que no debe ser como lo que yo estoy diciendo porque suena a arrogancia, suena a intolerancia, suena a oposición de la libertad del pensamiento. Verán, no es nada de eso. Esta no es un asunto de discriminación. ¿Puedes pasarle a la imagen, por favor? No sé si ustedes han escuchado acerca de la pirita, ¿ya? Este metal que vemos a la derecha, es conocido, a mi derecha, ¿no? A su izquierda, es conocido como el oro de tontos, ¿ya? O sea, no, ese nombre no le puse yo, por si acaso. Y la otra es oro, en una roca, pero es oro de verdad, ¿ya? Entonces, esta no es una diapositiva de discriminación en contra de la pirita, por si acaso, ¿no? No es que estoy discriminando a la pirita y diciendo lo que sea, solo les estoy diciendo que lo uno es oro y lo otro es pirita, ¿ya? No creo que mis pensamientos son mejores que los del superfilósofo, solo estoy absolutamente convencida, segura y completamente firme en que los pensamientos de Dios sí son infinitamente más sabios y más altos que cualquier superfilósofo, científico, celebridad, lo que sea, ¿ya? Completamente segura. Saber la palabra de Dios me da discernimiento. Es Él, no yo, lo que me da la capacidad de discernir entre la pirita y el oro y decir, sí, está brillante, pero realmente déjame decirte que eso no vale nada. El oro es el de acá, aunque esté menos brillante a simple vista, aunque sea una
que digas, ¿en serio? Sí, en serio. Pero tienes que saber para poder encontrar esa diferencia. Y cuando te presentan algo que parece brillante, pero realmente es nada, puedas discernir eso. ¿Cómo? Amando la palabra del Señor y teniendo la certeza de que Él sí sabe más que las cosas que diga cualquier superestrella o de la actualidad, del pasado, clásico, nuevo, lo que sea, ¿ya? O sea, eso es la certeza con la que crecemos cuando amamos la palabra de Dios. No es ser pretencioso, es aprender a discernir lo que es verdad de lo que es nada, ¿no? Ahora, continuemos el sábado para Proverbios, ¿ya? Una vez más, en este pasaje de Proverbios, primero leamos y luego vamos a hablar de las 3 diferentes secciones que nos tocaba leer. Proverbios 9, voy a empezar en el 1, dice: la sabiduría construyó su casa y labró sus 7 pilares, preparó un banquete, mezcló su vino y tendió la mesa, envió a sus doncellas y ahora clama desde lo más alto de la ciudad. Vengan conmigo los inexpertos, dice a los faltos de juicio. Vengan, disfruten de mi pan y beban del vino que he mezclado. Dejen su insensatez y vivirán. Andarán por el camino del discernimiento. El 8 al 10 nos dice: no reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte. Reprende al sabio y te amará. Instruye al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Y la última parte, desde el 13, nos dice: la mujer insensata, les puse la versión, la Biblia de las Américas en esta parte porque, ya vamos a hablar de por qué. La mujer insensata es alborotadora, es simple y no sabe nada. Y se sienta a la puerta de su casa en un asiento en los lugares altos de la ciudad, llamando a los que pasan, a los que van derechos por sus sendas. El que sea simple, que entre aquí. Y el falto de entendimiento le dice: dulces son las aguas hurtadas y el pan comido en secreto es sabroso. Pero él no sabe que allí están los muertos, que sus invitados están en las profundidades del Seol. ¿Ya? Entonces, primero vamos parte por parte. Son 3 secciones del capítulo 9 que debemos leer. Una vez más, este pasaje nos habla de voluntad, de decisiones, de acción, ¿ya? Piensen en el banquete que se describe aquí, el banquete que está preparando este personaje que es la sabiduría. Es un banquete, es un gran banquete en el que sería un gusto participar. Y así es la palabra de Dios, como dijimos, deleite, más comida, ¿ya? Entonces, un banquete en este caso. Yo creo que seguramente nos habla de esta comparación con la comida porque es algo que muchos podemos entender, ¿no? A muchas personas nos gusta la comida y la posibilidad de disfrutar de una comida deliciosa es un deleite, ¿no? Y como vimos, el Salmo 104 nos hablaba de miel, aquí hablamos del banquete completo, ¿no? Nosotros estamos invitados. Si usted, hay un requisito, o sea, porque aquí les está diciendo, si usted cree que ya es súper sabio, entonces no está considerado en la lista de los invitados, pues, o sea, si usted ya cree que no necesita aprender nada, entonces, ¿para qué va al banquete de la sabiduría? O sea, ya sabe todo. Los que sabemos que no somos sabios por nosotros mismos, sino por causa del Señor, sabemos que seguro necesitamos estar en esa lista de los inexpertos y faltos de juicio. Y yo sé que estoy en esa lista, así que yo sí quiero ir a ese banquete para aprender lo que no sé, para que el Señor me dé discernimiento sobre lo que me equivoco sin Él. Entonces, la pregunta es, ¿quiere usted acudir? Bueno, pues tiene que valorar qué cree y saber si usted piensa que necesita acudir y quiere acudir al banquete, o si ya sabe todo y realmente no necesita aprender nada. Ya. Entonces, porque si ya sabe todo, este banquete no es para usted, es para los que no sabemos. Ya. Entonces, esta es la primera parte de la sabiduría. Sabemos que es así. Una persona que cree que sabe todo, realmente es una persona que no sabe las cosas, ¿no? Y es triste porque cuando alguien cree que sabe todo, ya no hay espacio ni oportunidad para enseñarle, ¿no? Ni que nadie le enseñe. Bueno, ahora vamos a la segunda parte, que es el versículo 8.
Verán, este versículo 8 y esta pequeña sección les va a servir para la vida en general, ¿ya? Para toda su vida en general. Tal vez a algunos de nosotros nos gustaría que no sea así, que usted pueda explicarle algo a alguien y que entienda perfectamente, ya. Pero, sí, o sea, que la buena comunicación sea la herramienta que resuelve todo conflicto y el problema queda resuelto para siempre, pero no es así, no es así. Si alguna vez ha perdido el tiempo tratando de explicarle algo a un insensato, ya sabe de lo que le estoy hablando. O sea, ¿para qué le cuento más? Porque seguramente si ya ha pasado por eso ya sabe cómo es. Con el paso del tiempo usted puede hacer varias cosas ante esto. Cuando viene un insensato y hay esta situación, ¿ya? Uno puede enojarse porque el insensato no entiende, o puede amargarse porque el mundo no debería ser así y la gente debería entender, o simplemente puede dejar de perder su tiempo, como dice ahí, y no tomarse la insensatez de otros como una ofensa personal, ¿ya? Pero la otra cosa, cuando alguien es sabio, qué hermoso, cuando alguien es sabio, se le puede enseñar. Cuando somos sabios podemos aprender. Cuando queremos esta sabiduría del Señor podemos aprender. Imagínese esto. Si Dios, cuya sabiduría es perfecta, deja que nosotros decidamos si queremos prestar atención a su sabiduría o no, ¿cómo es que a veces se nos ocurre a nosotros que siendo humanos imperfectos, podemos imponerle un pensamiento a otra persona? Obligarle a que sea sabio. No podemos hacer eso. Hablamos de esto la semana pasada, pero no lo olvidemos. Es indispensable que tengamos temor del Señor para poder tener esta sabiduría de lo alto, de la que el Señor nos habla. Así que usted no puede pretender infundirle sabiduría a alguien que no teme al Señor y luego enojarse cuando no entiende. O sea, no es así. No es así. Es indispensable ese temor del Señor. Y no digo saber la palabra, no digo conocer la palabra, no digo recitar pasajes de la palabra, digo el temor del Señor. Es indispensable para el asunto de la sabiduría. Miren, en esta última sección de Proverbios 9, desde el 13, puede haber más de una forma de leer este pasaje. Y es por eso que les puse otra versión, porque una de las maneras es directamente leerlo como si se referiría a una mujer insensata, ¿ya? Como a una persona. La otra es leerlo un contraste con la sabiduría que es mencionada en femenino, ¿sí? La sabiduría, y en este caso sería la necedad o la insensatez, ¿no? Entonces, en todo caso, es importante que sepamos de esas dos opciones, ¿ya? Para que no digan, claro, solo habla de las mujeres necias, pero la Biblia es un libro machista. No, vean, o sea, leamos bien las cosas, ¿ya? En todo caso, cualquiera de las dos cosas, yo creo que es importante que para comprender mejor esto, primero leamos todo el capítulo 9, ¿no? Y segundo, leamos esta sección desde el 13 en varias traducciones, porque van a encontrar más riqueza para entender el contexto cuando leemos varias diferentes traducciones de este capítulo. Por eso les puse la de la Biblia de las Américas, que es un poco diferente a la de la NBI, bastante diferente a la de la NTV, y les recomiendo que busquen en varias para que podamos tener un mejor panorama de cómo es esto, ¿ya? Bueno, compare el proceder de la sabiduría con el proceder de la necedad. Si quiere, también puede comparar el proceder de una mujer sabia con la de una necia, o también de un hombre sabio con un hombre necio, como quiera, ¿ya? El asunto es que la sabia, la sabiduría, la mujer sabia, la persona sabia, edifica para servir a otros. Nos habla de que su casa tenía 7 columnas, y es que alguno de ustedes leyó qué significaba esto. Era que las casas de 7 columnas se consideraban casas duraderas, casas que iban a soportar inclemencias del clima o situaciones adversas, desastres naturales, ya. Así era la casa, de 7 columnas, ¿ya? Y estaba junto con sus doncellas preparando esto para servir a los demás de este banquete. La necedad, por el contrario, intenta distraerle del camino recto en el que va.
dice que la persona está yendo por el camino recto y por ahí va la necia diciéndole, esta es mi paráfrasis, ¿no? Vamos a posar un buen rato, nadie se va a enterar. ¿Ya? Como dice ahí, el agua robada del pan, comida en secreto es sabroso, o es más sabroso, de acuerdo a la versión. Miren, cuando ustedes escuchen unas palabras así, o una versión de algo así como, vamos a pasar bien y nadie se va a enterar, tengan tanto cuidado, que esas son palabras de necedad, de insensatez, y como dice ahí, que son un camino a la muerte. En cambio, la sabiduría está diciendo una invitación abierta. Vengan y todos vean lo que va a suceder en este banquete. Aquí no hay secretos, aquí no vamos a esconder este banquete de nadie. Están invitados, el que quiera ver lo que está pasando, pase por favor. Está invitado. En la necedad dice, en secreto, lo oculto, lo robado. ¿Y dónde termina? En la muerte. ¿Ya? Se parecen las palabras de lo uno con otro. Se parecen como en algo las invitaciones, pero el final de esos dos caminos es absolutamente diferente. ¿Ya? Entonces, como les digo, les invito a leer todo el capítulo 9 en sus casas y sigo invitándoles a leer el libro de Proverbios en general, ¿no? En esta lección, como saben, teníamos varios pasajes largos y que cada uno podría ser su propio estudio, ¿ya? Entonces ahora vamos a pasar a la sección del Nuevo Testamento en Mateo 7, 24 al 27. ¿Ya? Vamos a leer. Esta es una parábola que es conocida por muchos de nosotros y si no la conocen les invito igual a que lo vuelvan a leer. Nos dice, desde el 24, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. ¿Ya? Entonces, miren, como les decía, esta parábola del Señor es conocida por muchos de nosotros. Incluso cuando éramos chiquitos, estábamos en la escuela bíblica, sabíamos la canción, ¿no? Sobre la roca el sabio edificó, ya. Y la lluvia descendió, ya. Si no saben, luego van donde los niños para que les canten. Pero quiero que prestemos, al hablar de la sabiduría, hay muchísima riqueza en esta historia, ¿ya? En esta parábola que el Señor nos da, pero enfocándonos solo en el asunto de la sabiduría, quiero que prestemos atención a un detalle. La diferencia entre los dos hombres no es que el uno escuchó y el otro no escuchó. Los dos escucharon. La diferencia es que aunque los dos escucharon la palabra del Señor, el uno puso en práctica la palabra del Señor y el otro no. Así que no basta con escuchar o saber, no es suficiente con, como les dije hace un momento, con memorizar pasajes bíblicos, pues a ver si usted la Biblia de memoria si quiere. El asunto es, ¿lo va a poner en práctica o no lo va a poner en práctica? Su vida, su casa, dependen de esto. Su familia depende de esto. ¿Ya? Poner la palabra del Señor en práctica es completamente diferente a escuchar la palabra del Señor, completamente diferente a tener una Biblia en mi casa, completamente diferente a venir y estar sentados aquí o decir que soy cristiano. Es completamente diferente, ¿no? Es pasar del tener el conocimiento y de decir algo a vivir conforme a lo que dice el Señor. Esa es la diferencia entre el sabio y el necio. Saber la palabra del Señor, lamentablemente, no es la diferencia. Así que no nos confundamos, porque a veces pensamos que porque ya sabemos la palabra del Señor, eso es todo lo que necesitamos y no es así. Necesitamos la decisión de ponerla en práctica. ¿Ya? Vamos a Mateo 25, del 1 al 13, que también es otro pasaje bastante conocido. Les voy a leer desde el 1, ya, en la NBI. El reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes.
Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ahí viene el novio, salgan a recibirle. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No, no las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Igual, hay muchísima riqueza en este pasaje y muchos lo conocemos, pero vamos al contexto de la sabiduría. Recuerden lo que vimos en Proverbios acerca del banquete, ¿ya? Se parece mucho a esto. El punto no es llegar hasta la puerta del banquete, no es llegar siquiera a la puerta del banquete con nuestra lámpara o vestidos para la fiesta. Ese no es el punto. El punto es entrar al banquete. Ese es el objetivo, ¿ya? Todas tenían lámpara, todas sabían que venía el novio y creo yo, ¿no?, que del pasaje podemos concluir que todas sabían que las lámparas funcionaban con aceite, ¿no? ¿Por qué no tenían aceite las unas? Nos dice que porque no se abastecieron, no porque no sabían o porque no tenían los recursos para comprar el aceite. Porque otra cosa sería si no tenían dinero para aceite y las otras fueron mala gente y porque son mezquinas no les dieron un poquito. No, no dice nada de los recursos para comprar el aceite. No tenían aceite porque, como dice ahí, no fueron a la fuente. En este caso eran los vendedores de aceite los que tenían el aceite, ¿ya? Allá debían ir a quien podía proveerles del aceite. Es igual con nosotros. Es el llamado de siempre. No esperemos hasta que ya parezca que casi se acaba el tiempo de nuestra vida, o que ya ahora sí estoy enfermo, o que ahora sí vino la pandemia, o que ya va a pasar la pandemia, o lo que sea, para abastecernos de la sabiduría del Señor, de ponernos a cuentas con Él, de hacer conforme a lo que sabemos. No, el tiempo para prepararnos es a este momento, ¿no? No importa que ya estén vestidos como cristianos, que tengan una lámpara vacía en sus manos, que quieran ir al banquete. El asunto es, ¿estamos listos para entrar al banquete, sí o no? Y eso es, cada uno sabe. Cada uno sabe y es una pregunta un poco complicada, pero cada uno sabe. Vamos a leerlo de Corintios 6, del 1 al 6. Y no sé si vamos a alcanzar para lo del último día, pero vamos a leer este pasaje que es importante en la vida de la iglesia, creo yo. Dice, si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro y esto ante los incrédulos. Ya. Como siempre, vamos al contexto. ¿Ya? Creo que la semana pasada o recientemente hablamos del capítulo anterior de Corintios, del capítulo 5. Recuerden el problema que había en la iglesia. El problema que había en la iglesia de Corinto era que las personas estaban viviendo de una forma tan inmoral que su estilo de vida era peor que los que no creían, ¿ya? En resumen, ¿no? Y además de eso ni siquiera les daba vergüenza lo que estaban haciendo. Para más detalles de esto vean los capítulos anteriores de Primera de Corintios. Pero ahora, además de todo eso, estaban manejando los conflictos de una manera vergonzosa. ¿Ya? Empezamos por el número 1, donde nos dice claramente algo que no dice,
Nunca debe haber conflictos entre ustedes en la iglesia. Eso no dice. Eso no dice, sino que nos dice que vamos a experimentar conflicto. Seguramente usted va a experimentar en la iglesia conflicto alguna vez, ¿no? O muchas veces, ¿no? Lo habitual hoy en día es simplemente irse de la iglesia y ya, ¿no? Pero eso no es lo que nos dice. Lo menos común, por otro lado, es conversar, entender el punto de vista de otra persona antes de llevar el conflicto a un nivel de pelea, ¿no? Al que claramente estaban escalándolo ellos, llevarlo a los tribunales. Porque podemos estar en desacuerdo unos con otros o tener opiniones diferentes unos de otros, pero pelear, eso es otra cosa. Una cosa es tener un conflicto o estar en desacuerdo o no pensar lo mismo, y otra cosa es pelear, y otra cosa es llevarlo a los tribunales, ¿no? Las personas que estamos casadas sabemos esto muy bien. Yo diría también los que tenemos hermanos, ¿ya? Gracias a Dios yo tengo una relación hermosa y muy cercana con mi hermana Michelle, y gracias a Dios también con mi esposo Fabián. ¿Eso acaso implica que el 100% de las veces estamos de acuerdo o que nos gustan el 100% de las cosas iguales? No. Ni con el uno ni con el otro, ¿no? Cada uno de nosotros tiene su personalidad, sus gustos, sus opiniones. ¿Alguna vez estamos en desacuerdo? Seguramente, ¿no? O bastantes veces, creo yo. ¿Significa esto que nos vamos a pelear, gritar, faltarnos al respeto, demandarnos? Para nada, ¿no? Para nada. No hay razón para hacer eso. Pero si en algún momento tenemos un conflicto que no podamos resolver, en esta sección de 1 de Corintios nos dice qué es lo que no debemos hacer. Si tenemos un conflicto, lo que no debemos hacer es llevarlo en inconverso para que juzgue la situación, el conflicto de la iglesia. Y por si acaso, aquí quiero aclarar algo. Esto no es un llamado a la anarquía ni a desobedecer las leyes de nuestro país, decir, bueno, aquí juzgamos estas cosas entre cristianos y que la ley no se meta. No, no. Tampoco dice que los abogados o los jueces o demás partes del sistema judicial sean inservibles. Tampoco, no es eso, ¿ya? De ninguna manera. Pero si tenemos un conflicto, el primer lugar donde debemos buscar la información para resolver el conflicto es directamente en la palabra de Dios. Y si sucede que es algo que no está legislado, y verán que les digo que no está legislado, no es algo que les digo, sí está legislado, pero realmente no me gusta lo que dice la palabra con respecto a eso, no. Si es algo que no está legislado, entonces es un asunto de opiniones, ¿ya? Primero acudan a alguien que también conozca la palabra del Señor y que pueda aclarar o mediar o plantear soluciones o lo que sea, pero conforme a la palabra del Señor. No vayan, en resumen, a armar relajo donde un inconverso a fin de ganarle el juicio a su hermano y además hacer quedar pésimo el nombre del Señor. ¿Por qué les digo? Porque mucha gente que no es parte de la iglesia no entiende la dinámica de la iglesia. Es más, creen que algunos como cristianos creen que pretendemos ser personas perfectas, libres de errores, libres de todo mal o lo que sea. No es así. Esa no es la dinámica de la iglesia. Pero cuando usted va donde un no creyente y expone el conflicto que tiene con otro creyente, sabe que está dando lugar para que digan, ni saben, y estos dos dicen que son cristianos, ¿no? Eso es lo que no, esa no es la manera de hacer las cosas, de humillar a nuestro hermano delante de otro. No digo de ninguna manera, dejen ahí los conflictos y no los resuelvan para que nadie quede mal. No, arreglen los problemas, pero de una manera conforme a la palabra del Señor. Miren, si yo voy a un tribunal y digamos que le demando a mi hermana ya por opinar diferente acerca de algo, ya. No quedaría mal yo, porque eso es irrelevante, ¿no? O sea, no solo quedaría mal yo, porque seguramente sí quedaría mal. Es irrelevante. Pero yo daría lugar a que se hable mal de la iglesia de Cristo, y eso sí es relevante, y eso sí es un problema, ¿ya? Dice que no hay nadie que pueda resolver algo así. Decir que no hay nadie sabio a la que podamos pedir consejo en toda nuestra congregación, a la de cada uno de nosotros, sería trágico. Sería trágico. Yo dudo que sea así, realmente dudo que sea así. Por si acaso, o sea, el asunto es resolver los problemas, ¿ya? Entonces, ni haga un drama innecesario, ni los deje pendientes y veamos qué pasa, ¿ya?
Ni de ninguna manera. Solo haga lo que hay que hacer, hágalo adecuado. Hágalo de la manera adecuada. Y quiero, con esto voy a terminar, no vamos a alcanzar al siguiente pasaje. Miren, es importante que entendamos este pasaje. ¿Por qué? Porque con esto de ninguna manera estoy expresando ni mi acuerdo con la práctica del maltrato o del abuso o de la inmoralidad sexual o de cualquier otra cosa aborrecible dentro de la iglesia. Para nada, no. Lo que está mal. Y no estamos llamados a ser cómplices o encubridores o a fingir que lo que está mal está bien. No, eso no les estoy diciendo. ¿Por qué les digo esto? Porque lamentablemente se ven cosas así dentro del cuerpo de la iglesia de Cristo. No es que con este pasaje digo, si hay alguien que golpea a su esposa, maltrata a sus hijos o cosas semejantes, aquí solo vamos a decirle, bueno, reunámonos entre los ancianos. Ya, ok. El veredicto es que tú le perdones, porque la palabra dice, perdona 70 veces 7, y que además no digas nada para que los inconversos, para que los incrédulos no hablen mal. No estoy diciendo nada parecido a eso. ¿Ya? No estoy hablando de encubrir el pecado, ni el maltrato, ni de vivir al margen de la ley, ni de que la falta de respeto tiene que ser aguantada, porque de ninguna manera ese es el estilo de vida que nos habla la palabra. Eso no es un matrimonio, eso no es ser buenos padres, eso no es ser un cristiano, no. Estamos hablando de diferencias de opiniones, de algo que no esté legislado. Tratar bien a su esposa está absolutamente legislado. Tratar bien a su esposa, absolutamente legislado. No provocar a ir a vuestros hijos, absolutamente legislado. Amar al prójimo, no la inmoralidad sexual, absolutamente legislado. ¿No? Entonces estoy hablando, si hay un desacuerdo por resolver, resuélvalo. No busque hacer un problema más grande, sino busque ayuda para resolverlo. Si ustedes entre las dos personas, como en el ejemplo que les digo, suponiendo que yo y mi hermana tendríamos un conflicto que no podemos resolver, vamos a alguien sabio que nos dé un consejo y resolvámoslo, porque lo que queremos hacer es continuar teniendo esta relación de hermanos, en este caso hermanos como de sangre, pero con nuestros hermanos en Cristo es igual, son nuestros hermanos. El asunto es resolver. Eso es sabiduría. Decir, yo no sé qué hacer, voy a preguntar a alguien sabio que con sabiduría de alto me explique lo que dice la Biblia o me dé un consejo conforme a los caminos del Señor para poder resolver. No tiene nada que ver con tapar, no tiene nada que ver con encubrir, no tiene que ver con que todos los ancianos sí saben que tal persona les maltrata a sus hijos, pero aquí no se dice nada porque esta es la iglesia y podemos quedar mal. No tiene nada que ver con eso. Así que hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy. El resto espero que hayan leído en sus casas y si no, les invito a que lo lean porque es un tema muy interesante el de la sabiduría y que el Señor les bendiga. Les invito a que veamos los anuncios y después a alabar a nuestro Señor. Bendiciones, hermanos.